siempre, bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo aporte informático, a un excelente tutorial, porque sin duda te ha llegado a suceder que tienes un dispositivo iPhone, un dispositivo iOS, como lo quieras llamar, y básicamente te ha llegado a suceder que básicamente extravías, pierdes algunos archivos, algunos videos, algunas fotos de tu dispositivo, ya no puedes ni recuperarlo. Pon las copias de restauración, básicamente no puedes ni rescatarlo. ¿Cuál es la mejor alternativa para realizar esto? Para poder recuperar toda clase de archivos eliminados en un dispositivo con iOS. Pues mira, déjame decirte que te estoy hablando nada más y nada menos que de Tenorshare Update para iOS, que sin duda, de hecho, me parece que hace 15 días, hace una semana, no recuerdo bien, había publicado la versión para Android, pero mira, también ya han lanzado la versión para dispositivos iOS y sin duda recupera datos borrados en dispositivo iOS, respaldo de iTunes, también de iCloud, analízale copias de seguridad, así es que sin duda es un programa totalmente elemental, enlace totalmente free abajo ahí en la descripción. Cuenta también con una versión Pro, pero mira, la versión free también está sin duda magnífica para poder recuperar todos los datos perdidos, extraviados de tu dispositivo. Así es que vamos ya directamente, así es que ya lo sabes, enlace directo ahí en la descripción. Voy a ir acá al grano porque ya tengo instalada lo que es la herramienta, tengo mi dispositivo ya conectado, eso hay que tenerlo obviamente a consideración. Ya tengo mi dispositivo conectado, es muy recomendable ahí tener un buen cable para que nos lo reconozca perfectamente lo que es este programa, porque si tenemos un cable que sea un poco fake, pues mira, a veces no hace la buena conexión. Posteriormente aquí tenemos lo que es el programa Update en efecto para iOS. Y mira, recuperar desde dispositivo iOS, aquí recuperación de todo tipo de datos eliminados de tu dispositivo, recuperación de un respaldo de iTunes, recuperar desde iCloud y reparar el sistema. Así es que en esta ocasión vamos a dirigirnos directamente a recuperar desde dispositivo. Podemos darle directamente acá, podemos seleccionar alguno de estos, por ejemplo los videos grabados, algunos de ellos que sean totalmente recuperados. Por ejemplo, también voy a seleccionar fotos, aunque sin duda voy a estar ahí censurando esto porque ya lo sabes cómo es esto. Mira, voy a estar, por ejemplo, historial de Safari, yo que sé, ahí datos de ads de terceros, ahí las voy a demarcar esto. Voy a darle directamente aquí en iniciar un análisis y dice, mira, aquí justamente te lo dice, los sistemas de iOS 13 y superior requieren una copia de seguridad cifrada para escanear el historial de llamadas de FaceTime e historial de Safari. Este programa cerrará una contraseña. Déjame decirte que mejor me aviento directamente acá para que no haya ninguna clase de problema con el historial de Safari. Simplemente a poder recuperar lo que son fotos y videos. Así es que de todas maneras ahí esa opción la podremos obtener fácil y sencillo, pero hay que tener a consideración que se van a cerrar ciertas contraseñas y ciertas credenciales de tu dispositivo. Y vamos a esperar ahora sí a que termine ahí directamente de estar localizando ciertas fotos, ciertos videos grabados que han sido eliminados del dispositivo. Hay que tener a mucha consideración que estos videos, estas fotos ya no se encuentran en el dispositivo. Por lo tanto hay que entender eso, porque sin duda habrá personas que digan, oye, pues es que simplemente está ahí en la carpeta de eliminados del dispositivo. Y déjame decirte que no, ahí por ejemplo lo estaríamos viendo. Vamos a ver que por ejemplo los videos ya como tal grabados que puedo ahí directamente, si aquí me lo dice, si no se encontraron los datos que deseas restaurar, utiliza las funciones de recuperación desde el respaldo de iTunes o recuperar desde el respaldo de iCloud. Justamente acá lo tengo. Mira, vamos a poder observar, vamos a ver si se puede ahí directamente. Exportación primero, vamos a darle por ejemplo ahí, le voy a dar a recuperar al PC, le voy a dar directamente aquí en aceptar y vamos a esperar ahí a que se recupere de manera sensacional. Vamos a darle aquí en aceptar, claro que sí, vamos a darle aquí, vamos a darle un enter para ver si en efecto se puede introducir. Madre mía chaval, pues claro que sí, se recuperó este video eliminado. Ahí tenemos tremendos ojazos, así es que se recuperó este video. Por ejemplo, podemos ver que tengo aquí otros videos. Quiero destacar que obviamente no está ninguno de ellos ahí en el historial. Por ejemplo, yo le doy aquí directamente, vamos a acá, hay que seleccionar primero, no podemos previsualizar, pero sí lo que podemos es recuperarlos, aquí recuperar ahí al escritorio. Después de esto se nos va a abrir directamente la carpeta, vamos a abrir ahí y vamos a observar, claro que sí, que tenemos ahí por ejemplo ese video también, que mira, se lo voy a estar mostrando ahí tal cual. Sin duda la recuperación de archivos de manera totalmente sensacional, claro que sí.
ahí lo obtendríamos. Así es que ya lo sabes, te voy a estar dejando todos los enlaces abajo en la descripción. Fotos, pues mira, esta parte sí estará censurada porque tengo fotos totalmente ahí extraviadas de hace un buen rato. Son varias porque obviamente te rescata y básicamente todas las que puedas ahí directamente previsualizar. Llámese que por ejemplo, pues mira, voy a recuperar esta para efectos rápidos de este tutorial y vamos a directamente darle acá en fotos. Podemos previsualizar que claro que sí. Pues mira, ahí tendrías la foto de esta batería inflada. Así es que ya lo sabes. De igual manera puedes dirigirte en la parte de atrás. Obviamente te puede recuperar todos los datos del sistema. Simplemente si seleccionas prácticamente todos, pues mira, ese análisis va a demorar pues un buen rato, claro que sí. De hecho también puedes marcar fotos de otras SACs de tercero, videos de otras SACs, le puedes dar directamente acá en un análisis. Pero esto es ya si tienes alguna aplicación de terceros, de fotos o videos, en la cual obviamente ya no te acuerdas, alguna vez lo obtuviste y quieres recuperarlo. Así es que vamos a estar esperando ahí un poco. Tuve que pausar el video, pero básicamente no me localizó ninguna foto, ningún video de otra aplicación de tercero. Pero como he dicho, esto te ayuda demasiado en el caso de que tengas una aplicación obviamente de tercero que haya almacenado alguna foto, un video o alguna clase de audios, algún archivo. Pues mira, si te lo localiza de manera totalmente sensacional. Así es que te lo recomiendo exhaustivamente, Uldate para iOS. Enlaces abajo directamente en la descripción. Como he dicho también, si tienes alguna copia de seguridad, pues mira, simplemente la vas a seleccionar, la vas a darle ahí el siguiente y poder recuperar. Así es que te lo recomiendo de manera totalmente gradual. Y obviamente también recordarte que se van a estar sorteando 5 licencias de lo que es este super programa de TeknoShare Uldate, también con lo que es un código de descuento exclusivo. Los enlaces para que te enteres prácticamente de todo va a estar abajo directamente en la descripción. Así es que ya lo sabes, recuerda suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un próximo video. Master Tutos fuera. Peace out. Audio Jungle.